Vivo en Tokio, Japón, con mi esposa y mi hijo Kenji, de 4 años. Soy un estadounidense blanco, pero mi esposa es japonesa. Hemos vivido aquí desde que nació, pero a veces todavía lo tratan de manera diferente debido a que es mitad blanco. Mi hijo tenía 2 años cuando esto sucedió. Un día nos subimos a un tren relativamente lleno y solo hicimos unas pocas paradas. Mi hijo estaba en una etapa muy amigable donde saludaba a cualquiera que lo mirara. Estábamos parados junto a la puerta con mi hijo tomándome de la mano. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, 2 hombres de negocios trajeados subieron al tren, hablando de una reunión de la que acababan de salir. Eran bastante altos y llamaron la atención de mi hijo. Levantó la vista con una gran sonrisa en su rostro y los observó mientras hablaban. Parecería que a uno de los hombres le molestaba ser observado por un niño de 2 años, tal vez debido a que mi hijo era mitad blanco. Después de un minuto, el empresario miró a mi hijo. Konnichiwa, le dijo mi hijo al hombre con una sonrisa en su rostro. Los acontecimientos que sucedieron a continuación se desarrollaron tan rápidamente que todo pareció como un solo momento. El hombre, sin perder el ritmo, le dio una patada a mi hijo de 2 años justo en el pecho con una patada que sacó la mano de mi hijo de la mía y lo lanzó contra la puerta. Su compañero de trabajo no dijo nada, completamente ajeno a lo que acababa de pasar. Tan puro como lo sería cualquier niño de 2 años, mi hijo se levantó, tomó mi mano, miró al hombre nuevamente y trató de sonreír. Fue en ese momento que traté de levantar a mi hijo y alejarme del hombre, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre se acercó y pateó a mi hijo nuevamente con fuerza aún mayor. La puerta del tren acababa de abrirse para la siguiente parada. Había un hueco entre el tren y el andén. La pierna de mi hijo se hundió y empezó a gritar y entrar en pánico. Alguien presionó el botón de emergencia. La gente empezó a luchar para alejarse de la escena y entonces fui testigo del verdadero mal. Tanto el hombre como su compañero de trabajo se reían histéricamente de mi hijo pequeño atrapado entre el tren y el andén. Con la ayuda de algunos extraños, mi esposa y yo logramos levantar a nuestro hijo y ponerlo a salvo. Mi esposa lo recogió y corrió hacia la oficina de la estación para pedir ayuda al personal o a la policía. No quería nada más que golpear a ese hombre hasta dejarlo a 1 centímetro de su vida, pero seguramente me deportarían si hacía algo así por ser extranjero. Conteniendo más rabia de la que cualquier persona debería sentir en su vida y, sinceramente, en shock por lo que acababa de suceder, me bajé del tren y seguí a mi esposa y a mi hijo. Presentamos un informe a la policía, pero no parecían interesados en continuar con el caso ya que mi hijo no resultó herido de gravedad. Ahora, el cuñado de mi hermana era dueño y operaba una cadena de bares y, como resultado, tenía una fuerte relación con la yakuza. Mi matrimonio había sido un poco controversial en algunas partes de la familia de mi esposa porque yo era extranjero, pero mi cuñado y yo siempre nos habíamos llevado bien y él amaba a su sobrino. Cuando mi esposa y yo le contamos lo que había sucedido, él simplemente me dijo que él se encargaría del asunto. No hice ninguna pregunta. No hablamos sobre el incidente durante más de 1 año, pero una noche en que ambos estábamos bebiendo mucho y conversando profundamente, le pregunté qué hizo para manejar la situación. Procedió a decirme en japonés, bueno, me dijiste que pateó al pequeño Kenji, y mis asociados decidieron que nunca más podría volver a hacerlo, así que le rompieron ambas piernas.